organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional en el Antiguo Testamento del libro de Josué. Continuamos estudiando desde el capítulo 6 en adelante, la conquista de Jericó. La puerta de Jericó estaban bien asegurada por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con su guerrero. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimentos. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y le ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ellas. Y les dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo este tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabras alguna, ni gritar hasta el día en que le diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron las delanteras y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaban la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en ese 2º día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor le ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y
los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlo en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual la muralla de Jericó se derribaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con la vaca, las ovejas, los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué le había dicho a los dos exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó, y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de sus hijos mayor, que ponga la puerta a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué, y éste se hizo famoso por todo el país. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sadí y bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos a Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta la cantera. Allí, en una pendiente, fueron vencidos.
Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó la vestidura y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor no hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se estarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué hace allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de la guerra que había ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que haya quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tributo los tributos que yo señalé. Por suerte presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a su familia, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión de botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Serat. Del clan de Será la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Saldí y bisnieto de Serat. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me oculte nada. Acán le respondió, le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo,
me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La planta está también allí, la plata está allí debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Será, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones cuando llegaron al valle de Acor. Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y lo quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran motín de piedra que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor a el ardor de su ira. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobarde, toma contigo a todo el ejército y ataque en la ciudad de Ai. Yo le daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratará a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de la guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con esta orden: ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad, no se alejen mucho de ella y manténganse en su posición. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos no perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así lo alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Ai. El Señor le dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al este de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros
a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esta manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con todas sus tropas a pelear contra Israel en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas pues en tu mano, entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y, entrando en la ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podía huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaban contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Ai, y así estos quedaron atrapados por todo lado. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivo ni sobreviviente. Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido y perseguido, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombro, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde al ponerse el sol. Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedra encima del cadáver, y ese montón de piedra
permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, es decir, que no había sido trabajada con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocausto y sacrificio de comunión al Señor. Allí se presencia de los israelitas. En presencia de los israelitas allí, Josué escribió en tabla de piedra una copia de la ley de Moisés que había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombro. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó toda la palabra de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de la orden por Moisés. Hermanos, la palabra de Dios es deleite al oído de la persona que desconoce la historia del pueblo de Dios al inicio de su tiempo en el Antiguo Testamento y a continuación en el Nuevo Testamento termina esa trayectoria de historia con la presencia de su Hijo Jesucristo, quien vino a salvarnos gratuitamente. En el libro de Josué vemos que después de Moisés, Dios elige a Josué para estar al frente de la dirección de la comunidad de aquellos que creen y lo aceptan como un Dios único y un Dios vivo, que solamente se puede ver por la fe y con la fe. Dios omnipotente, creador de todo lo creado, ha dado a cada uno de nosotros la oportunidad de enriquecer el conocimiento y tener sabiduría para entenderlo y conocerlo. Nosotros, por nosotros mismos, no seríamos ni somos capaces de llegar al Padre, porque nos separa el pecado de Él. O sea, el pecado de nosotros nos separa de Él, único Dios verdadero. Jesucristo ha venido a morir en una cruz para resucitar al tercer día y así poder otorgarnos la salvación gratuita que de la voluntad del Padre dio a su Hijo, para que el que crea en Él y le siga a Él y tenga una relación personal con Él y cargue su cruz al hombro y le siga a Jesucristo, pueda llegar hasta el Padre y tener una relación personal.
Una relación personal con el Dios único y verdadero, con el Padre Omnipotente, solamente se puede tener a través de Jesucristo y con Jesucristo, porque Él es el Padre. Y aquellos que no aceptemos a Jesucristo, que no sigamos a Jesucristo, que no creamos en el Hijo de Dios, no podemos tener una relación con el Padre, porque Él es Él mismo. Entonces, el Espíritu Santo, que conoce nuestro interior, nos capacita y aumenta nuestra fe para que podamos tener esa relación personal, incluso para tener sabiduría y discernimiento, dones, carisma, derrama el Espíritu Santo sobre nosotros para que la relación con el Padre y el Hijo sea perfecta. El Hijo, porque para estar con el Padre primero hay que purificarse, y para purificarse el Hijo nos prepara para presentarnos al Papá, y el Papá nos recibe con los brazos abiertos. El Papá nos quiere tanto que mandó a su Hijo a que nos purificara con la salvación gratuita, para que lleguemos a Él ya purificado y Él poder darnos todo lo que Él desea y lo que Él decidió darnos a cada uno de nosotros directamente, particular. No importa las veces que hayamos pecado y cuántas veces volvemos y volvemos y volvemos y nos caemos y nos levantamos y pecamos y nos arrepentimos y volvemos y pecamos, no importa. Lo importante es arrepentirnos, pedir perdón y pedir ayuda y ser fuertes, sabios, juiciosos, justos, conocer, estudiar las Escrituras, conocer la historia de ese pueblo que le fue regalada muchas veces una vida de plenitud, prosperidad y progreso desde antes de ellos nacer. Por Abraham fueron bendecidos todos ellos y desobedecieron porque no quisieron aceptar a un Dios vivo. Dios lo tuvo que quitar de sus ciudades y matarlos porque siendo reyes y habitantes no le conocieron, no los respetaron. Y Dios le prometió a un grupo que aquellos que cumplieran, Él lo iba a llevar a esa tierra y sacaría el que está ahí, porque el Espíritu Santo da los dones, pero si no se usan, se lo quitan a quien no lo esté usando y se lo dan al que lo está usando para que tenga más dones. Por eso esa tierra prometida fue ofrecida a la descendencia de Abraham, porque los que la tenían no la valoraron, no la respetaron y no reconocieron al Dios vivo. No tuvieron fe ni esperanza, ni creyeron en ese Dios. Pero Abraham sí creyó y por él fueron bendecidos todos los que nacieron de él. Pero de lo mismo que nacieron de él, que no reconocieron al Señor, le fue quitada esa gracia y se la dieron a extranjeros, inmigrantes, que lo reconocieron y lo aceptaron sin ser de la descendencia de Abraham. Al venir Jesucristo a la tierra, vino a decir, ya no solo son los de Abraham, sino serán todos los que me acepten, son los hijos de Dios, y la promesa es para todos los que me digan a mí, te recibo como mi Señor y Salvador, me pongo en tus manos, toma el control de mi vida, ayúdame a tener una relación personal contigo y llévame hasta la presencia del Padre, enséñame, purifícame con tu Espíritu Santo, sana mis males y dame la sabiduría y el discernimiento necesario para tener respeto, para temor y temer a un Dios vivo, para que venga y haga en mí lo que Él decidió hacer cuando me mandó a existir en la humanidad y a formar parte de esta gran masa de humanos que está rodeando toda la tierra.
Cada uno de nosotros es una chispa divina del Dios vivo que se puede perder si no está conectada con la lámpara que ilumina a la humanidad, que es Jesucristo. Y el enchufe que nos conecta a esa luz es el Espíritu Santo. Pero si no hay fe y no hay voluntad, no viene el Espíritu Santo a nosotros. De manera que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo va cuando el hombre con su libre albedrío decide aceptarlo, porque Dios le da libre albedrío para que lo acepte o no lo acepte, para que lo siga o no lo siga. Pero depende del libre albedrío de aceptar, de decir sí, yo acepto, yo sigo, yo creo, yo decido. Conocer la palabra de Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría y nos enriquece la vida.